Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando hoy nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús, qué lindo. Hoy nosotros una vez más estamos aprendiendo tantas cosas lindas con Jesucito que nos quiere, que nos ama. Hoy niños nos preparamos para hacer un camino muy importante, que es lo que Jesús hoy nos está regalando. Queridos niños, vamos a ver cuál es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es celebración de la Eucaristía. Esta es la celebración de la Eucaristía, varias partes que hoy vamos a ir viendo, queridos niños, sobre todo para que nosotros podamos fortalecernos en nuestra fe. Cada parte de la misa es muy importante y tenemos que saberlo. Tenemos que educarnos nosotros y tenemos que fortalecernos siempre con la gracia de Jesús. Muy bien, queridos niños, estamos atentos y ahora entonces nos preparamos para escuchar la palabra de Jesús a través de la Biblia. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Después de escuchar la palabra de Dios, siempre decimos que le alabamos, que le queremos a Jesús, que nos esforzamos en seguir a Jesús, que queremos hacer las cosas bien, queridos niños. Siempre le alabamos al Señor, le queremos al Señor y nos comprometemos con Jesús. Muy bien, queridos niños, ahora entonces mucha atención porque vamos a volver enseguida y vamos a aprender tantas cosas lindas en nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La última cena. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Lucas 22, 19, 20. ¿Qué pasa? Hemos viajado 2 días y ahora paras cuando estamos a punto de llegar a Jerusalén. El sol calienta y si no partimos no encontraremos nada en el mercado. La Pascua es solo una vez al año. ¡Vamos!
Oh, qué vida tan dura. Oh, nunca puedo encontrar una posada confortable. Debo ir a Damasco para encontrar ropa que no se dañe. Qué trabajo tan duro, qué camino tan largo. ¿Para qué me meto en todo este problema? ¿Para regalar mis mercancías como obsequio por no más de 2 centavos al primero que venga? Siempre temo por Jesús cuando va a Jerusalén. Es peligroso y muchos están en contra de él allá. Y muchos lo aman. Tengo una idea. ¡Vamos, vamos! Adiós, Felipe. Nos vemos en Jerusalén. ¿Quién está sentado allí? Podría jurar que alguien estaba acá. Gracias. Hasta pronto, mi buen amigo. Oye, ¿a dónde vas? ¡Espérame! Venga, miren estos animales. Ese sonido significa que pronto abrirán las puertas de Jerusalén. Jesús dijo que siguiéramos a un hombre que carga un cántaro, pero ¿dónde lo vamos a encontrar con tanta gente? No va a ser fácil. Él nos llevará a donde tomaremos la cena de Pascua. Dejen pasar a un pobre anciano. ¿Pobre? Todos somos pobres acá. Pero si tú eres Bernabé, el mercader, si tú eres pobre, ¿qué soy yo? Incluso si fueras pobre, podrías ser más afortunado que yo. No tienes que preocuparte de que nadie te robe como me pasa. Quítate. Al menos dame algo. Si siempre les diera algo a todas las personas que me piden dinero, ahora estaría pidiéndote a ti. ¿Qué desea, señor? Claro que sí. Le enseñaré esto. 30 veces. Muy bien, perfecto. ¿Qué desea, señora? ¡Oiga! Para usted, fíjese por dónde va. Es un muy buen precio. Mira mis ovejas, míralas. Acérquense y vean esta jarra. Vean el material, es una verdadera joya. Aprecien el diseño. Usted, mujer que se esconde de mis ojos, ¿podría atraerla con una exquisita tela originaria de Sidón que solo encuentra acá? Usted es un estafador. No la llevaré. Estas telas son traídas de Persia. No puedo creérselas a mejores precios. Jarras, vasijas, la mejor calidad y los mejores precios. Es una verdadera oferta. Me pregunto cuánto costará. Oye, no estamos aquí para comprar. Le doy la mitad del precio. Oh, no, mujer, ¿acaso me quiere arruinar? En estos días, los mercaderes son maestros de Jerusalén. Pero si esa es una tela preciosa que vale más de lo que le he dicho, se lo aseguro. Le daré un poco más si hacemos trato. Oh, está bien, llévesela, pero regrese de nuevo. Pero ¿cómo lo encontraremos? Miren allá. Vamos. Oiga. Lo siento. ¡Apresúrate! Allá está el cántaro. Pero es una mujer quien lo lleva. Bueno, tendremos que seguir buscando. Miren, ese es. Creo que tienes razón. Sigámoslo.
dónde crees que va, Felipe? Me gustaría saberlo. ¡Miren! ¡Se detuvo! Aquella es la casa. Entremos ahora. ¿Quiénes son y qué quieren? Jesús nos envió, Él llegará muy pronto. Quiere cenar y pasar las Pascuas en su casa. ¡Qué bien! Miriam, Jesús viene a cenar con nosotros en nuestra casa. ¡Qué bien! ¿Jesús viene? ¿A nuestra casa? Querido, ¿por qué no nos dijiste antes? Es una bendición para nuestra casa. Hay que preparar todo, mujer. Prepararé la habitación. Tu perro es muy juguetón. Sí, su nombre es Achius. ¿Cuál es tu nombre? Marcos. ¿Y quién eres tú? Mi nombre es Juan y ellos son mis amigos. Eres un buen chico. Ustedes son los discípulos de Jesús, ¿cierto? Adivinaste. Cuando Él venga, ¿lo podré ver? Claro que sí, Él viene para verte también. Buen perro. Hola. No le gustan los hombres que tienen el cabello ondulado. Lo siento. Bueno, todo está listo. Ve al mercado y compra una canasta con dátiles. ¿Le podría interesar esta exquisita tela a un excelente precio? ¿Qué te pasa? ¡Déjame! ¡Suéltame! Achius, ¿qué estás haciendo? ¡Déjalo en paz! Es un animal peligroso. Enséñale cómo comportarse. Pero su cabello no es ondulado. Vengan, tenemos frutas frescas de Galilea. ¡Unas mejores velas en Israel! La primera vez que se celebraron las Pascuas fue hace muchos años. Éramos los prisioneros del faraón en Egipto. El Señor dijo que si el faraón no liberaba al pueblo de Israel, Él lo castigaría con plagas terribles. ¿Pero qué tipo de plagas? ¿Es decir, que la gente se enfermó? Así es, Él envió 9 plagas a Egipto, pero la 10ª fue la peor. ¿Y cuál fue esa? Envió a Moisés para que los israelitas sacrificaran un cordero. Lo comerán con su familia, dijo, y pondrán un poco de sangre en la puerta de su casa. Dios pasó como una tormenta terrible por los pueblos y por todas las casas de Egipto. E hizo que todos los primogénitos murieran, hombres o animales, e incluso el hijo del... Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñandeyara Ñe'e, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús hoy con este tema muy importante. ¿Cuál es el tema entonces que hoy nosotros aprendemos y acompañamos a Jesús que nos enseña? El tema del día de hoy es celebración de la Eucaristía. La celebración eucarística, es decir, aquí las partes muy importantes. Escuchemos entonces una primera partecita de todo lo que significa esta gran celebración de la misa, la gran celebración eucarística que nosotros tenemos que hacer. Pero para eso tenemos que entender muy bien y tenemos que aprender, queridos niños. Pueden ir en paz. Bendición final y despedida. Nos paramos. El sacerdote reza una oración final muy bella para que den fruto los dones que recibimos.
A continuación nos bendice, trazando el signo de la cruz, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hacemos la señal de la cruz y decimos amén. Pueden ir en paz, dice el sacerdote. Demos gracias a Dios, contestamos. Manifestamos nuestra alegría con un canto. La bendición final y la despedida, queridos niños. Aquí ya el sacerdote nos da esa bendición de Dios al final de la Eucaristía. Nos da todo lo mejor que Dios nos regala para nuestra vida, para nuestro corazoncito. Y después de esto vendrá la despedida. Después que nos diga, pueden ir en paz, que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Vamos en el nombre de Dios. Vamos de nuevo entonces para luchar, para poder hacer bien las cosas, para enfrentar a las dificultades. Todo esto, queridos niños, con la fuerza y la gracia de Dios. Y después, queridos niños, vamos a seguir escuchando y sabiendo qué sucede después de esa bendición final y de esa despedida. Acción de gracias. El cuerpo de Cristo va a estar todavía en nosotros hasta que el organismo lo consuma. Podemos quedarnos un rato para dar gracias a Dios tranquilamente. Es el mejor momento para hablar con Jesús. Él inventó la Eucaristía hace 2000 años para poder estar lo más cerca posible de Él. Demos gracias a Dios, que nos dio a su propio Hijo, y pidámosle que santifique nuestra alma. Qué lindo es esta acción de gracias. Como Jesús ya está en nuestro corazoncito, siempre es importante que le dediquemos un tiempito a Dios para que Él entre en nuestro corazón, para que Dios nos empape nuestra vida. Ese encuentro personal con Dios en nuestra vida, queridos niños. Después de esa despedida final, después de haber recibido a Jesús Eucaristía, tenemos que ser también agradecidos. Por eso es acción de gracias. Dedicarle un tiempito siempre al Señor para agradecerle. Te ha recibido Jesús, te tengo en mi corazón, te tengo en mi vida. Y eso es lo que yo ahora siento y vivo profundamente. Vamos a seguir escuchando algo más, queridos niños, sobre esta hermosa celebración ya al final de la Eucaristía. Empieza la semana. Ya estamos fuera. Hoy escuchamos la palabra de Dios, participamos del sacrificio de Jesús, nos alimentamos con su cuerpo y el sacerdote nos dio la bendición. Como a los primeros discípulos, Jesús nos envía a ir por todo el mundo. Desea que allá donde estemos, en casa, en la calle o en la escuela, seamos un ejemplo de amor, de paz y de servicio. Jesús vino a nosotros. Ahora nosotros debemos hacerlo presente a nuestro alrededor. Él nos acompaña. Y así, queridos niños, ya estamos entonces fuera de esta celebración. Ya salimos, ya partimos al mundo, ya volvemos a nuestras casas, ya volvemos a nuestros trabajos, ya volvemos a la escuela, ya volvemos entre los amiguitos, ya volvemos en la familia. Y es ahí entonces, queridos niños, donde tenemos que comenzar a vivir la presencia de Dios que nos ama y que nos quiere. Qué lindo tener en cuenta esto, qué lindo saber todas estas cositas, porque Jesús siempre nos regala lo más lindo para que nosotros también como cristianos seamos comprometidos, seamos cristianos auténticos, queridos niños. Y eso es lo que hoy nos está diciendo el Señor. Muy bien, queridos niños, estemos atentos porque nosotros vamos a volver enseguida con las preguntitas en nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio luminoso, la revelación de Jesús en las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús, como siempre. Y entonces tenemos también un tema muy importante. ¿Cuál es el tema, queridos niños, del día de hoy? El tema del día de hoy es celebración de la Eucaristía. La celebración eucarística, y ya estamos aquí con la bendición, con la despedida, con la acción de gracias y sobre todo, queridos chicos, después al final, que ya estamos comenzando nuestra jornada y estamos comenzando la semana. Bueno, ahora entonces vamos a hacer las preguntitas importantes para el día de hoy. Queridos niños, ¿cuál es la primera preguntita que nosotros vamos a hacer? Porque Jesús nos quiere, porque Jesús nos ama. Atención,
porque les haré la primera preguntita. ¿Qué decimos, queridos niños, cuando el sacerdote ya nos da esa bendición final? Hacemos la señal de la cruz y decimos amén. El Padre dice, pueden ir en paz, y contestamos, demos gracias a Dios. Y decimos todos amén. Y amén, queridos niños, quiere decir yo creo, y sobre todo decimos, damos gracias al Señor. Amén quiere decir adherirnos. Creo verdaderamente. Yo creo lo que el Señor está diciendo, y eso es lo primero que nosotros decimos. Pero después de todo eso también, queridos niños, le damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Todos le damos gracias al Señor por los beneficios, por las cosas lindas, por todo lo que hemos celebrado y porque sabemos que llevamos la gracia de Dios en nuestra propia vida. Atención, queridos niños, porque ahora viene la segunda preguntita. ¿Qué hacemos nosotros, queridos niños, durante la acción de gracias? Durante la acción de gracias es el mejor momento para hablar con Jesús. Y nos quedamos tranquilamente todavía, queridos niños, en ese momento de acción de gracias. Vamos a tragar todo, vamos a comer, vamos a alimentarnos, vamos a fortalecernos con el cuerpo y con la sangre de Jesús. Eso es importante, quedarse en ese momento de silencio, de concentración. Le tenemos a Jesús en el corazón. Es tan grande ese misterio que le tenemos a Dios en nuestra vida. Y por eso damos gracias, queridos niños. Y ese es el momento en el cual nosotros quedamos allí, reflexionando. Quedamos allí, queridos niños, entrando dentro de nosotros mismos y agradeciendo tanta bondad, tanta hermosura de parte de Dios. Y ahora atención, queridos niños, porque les voy a hacer la tercera preguntita. ¿Qué hacemos, queridos niños, una vez que estamos ya fuera de la misa, fuera de la Eucaristía, cuando ya nos vamos hacia nuestra casa? ¿Qué hacemos, queridos niños? Jesús nos envía a ir por todo el mundo. Desea que allá donde estemos, en la casa, en la calle o en la escuela, seamos un ejemplo de amor, de paz y de servicio. Y como todos los cristianos, también cuando le conocieron a Jesús y después son enviados por Jesús y les dice, vayan por todo el mundo, prediquen. Es decir, queridos niños, que también nosotros tenemos que ser capaces de predicar, de decir cosas lindas, de anunciar a Jesús que ha resucitado, de anunciar a Jesús que nos quiere tanto, de anunciar a Jesús que nos ama muchísimo, queridos niños. Esta es la cosa más importante, ser agradecidos con Dios, pero después de agradecer salir al mundo y sobre todo anunciar, comenzar a hablar de Jesús y llevarlo como testimonio en nuestra propia vida. Muy bien, queridos niños, así entonces nosotros hoy vamos concluyendo nuestra catequesis, la catequesis del día de hoy, queridos niños, que nos habla sobre este tema tan importante de la celebración eucarística, la bendición y la despedida, la acción de gracias, pero sobre todo después nuestra misión. ¿Qué hacemos cuando estamos ya en el mundo? Muy bien, queridos niños, vamos a terminar hoy nuestra catequesis y le vamos a elevar nuestra oración a Dios, que es un papá bueno, y le decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y ahora, queridos niños, les dejo la bendición de Jesús, que nos quiere y que nos ama a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos niños, nos vemos la próxima con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.